Ha escuchado usted en este programa, a lo largo de este ciclo, que ya lleva creo que 14 años, algo que hace la redundancia o la insistencia, que al pueblo se lo educa, se lo instruye, y el pueblo resuelve y decide. El pueblo puede ser para el gobierno actual el de las comunidades. Diré que el gobierno actual es de una familia más que de un movimiento. Y se definió no desde esta parte, sino de sectores más vinculados con el peronismo, que era un gobierno del movimiento Evita. Hay un asiento en la realidad que es así. El gabinete municipal está integrado por cuadros, hombres y mujeres del movimiento Evita. Algunos no son de aquí, pero es en el ejercicio de la legitimidad de la capitana, de Mariel Fernández, elegir quiénes interpretan mejor la música para que la melodía suene bien en cualquier oído. Resulta que el pueblo es mucho más que lo que puede representar un movimiento, aun cuando éste tenga las mejores virtudes. El movimiento del pueblo es imperfecto, no es volátil, tiene una cuestión que hace a la levadura propia de las grandes conquistas y aquellas revoluciones que no han llegado. Lo que no acepta el pueblo en general es que lo distópico se convierte en utópico, eso no lo va a aceptar. Y no hay que hacer cursos academicistas para comprenderlo. Tan solo utilizo esta figura para decirles que es cierto que se diga que durante muchísimos años pedir informes nunca redundó en respuestas amplias, es cierto. He dicho que un pedido de informes del Consejo Deliberante que hace la oposición es optimizar el tiempo que siempre va ganando el oficialismo. Se lo dije hace poco a Claudia Seff en este programa. ¿Cómo se puede esperar que el informe sea completo de un gobierno que siempre ha demostrado no solamente que es incompleto, sino que le da lo que quiere? Porque allí vuelvo a esta idea muy representativa, que es un gobierno de la familia, que integra un movimiento y que dice soy el pueblo y por lo tanto, ¿por qué tengo que explicarle al pueblo? Para los propios y las propias, yo creo que esto es perfecto. Si quien conoce a Mariel Fernández, a Emanuel Fernández, a Zulma Gil, a Carlos Vélez, a Ana Cabaña, a Noelia Saavedra, a Tamara Medina, quienes conocen a esta persona dicen nunca, jamás podemos pensar que se robaron los 2.800 kilos de mozzarella. Nunca. Yo tengo que decir que a muchos los conozco y entonces me cuesta imaginar que se robaron la mozzarella. Es más, diría, no la hicieron. Pero no están administrando un movimiento. Son quienes gobiernan un municipio, el de Moreno. Y ellos saben bien, porque lo dicen, que durante muchísimos años no se respondía nada. ¿Quieres que les diga algo? Nunca respondieron por qué se le pagaba todo a Consorcio Trébol. Nunca. Ni siquiera la actual gestión. Al día de hoy no sabemos si la actual gestión le pagó los 42 millones de pesos a camioneros o lo hizo la empresa El Trébol. ¿Cómo se traduce esto en que había una multa de 47 millones que ya estaba ejecutada y después no se habló más de la multa? Este gobierno es el que aseguró tener un ejercicio de la transparencia. Yo creo que a veces en el relato y la sobreactuación le pifen elementos que son vertebrales. Hubo una empresa que contrató la gestión de Festa, era secretario de Economía Mauro Thanos, para que aumentase la recaudación. La empresa se llama TIPSA. Pero no es que capturó el 30% de toda la recaudación, porque existe un Consejo Deliberante, aunque no parezca. Y lo que se aprobó en aquella ordenanza, donde hay algunos hoy, que estaban antes, que dijeron, sobre la base que tenemos no se toca eso.
es sobre el excedente, por lo tanto dejemos de pescar en el tanque de agua y vayamos a un mar un poquito más abierto. Pero se dice, una vez más, que por la transparencia, por la honestidad, sacaron a TIPSA, que lo hicieron bien, porque recuerdo haber cuestionado por qué el privado va a ser lo que, formando a trabajadores municipales, se ejecuta de una manera mucho más eficiente. Sacaron a Consorcio Trébol. Llegó una empresa que no es una cooperativa, de Hugo Moyano, que se llama Gestionar. Después queda la discusión si el servicio de hoy es mucho mejor que antes. ¿Saben por qué? Porque antes las calles eran de tierra y hoy también. Y si llueve el camión no pasa, entonces estamos pagando por la mano de obra 6 días a la semana, cuando a veces el camión, no porque no puede pasar, sino porque la calle está destruida. Sin olvidarme que el contrato actual se vincula con la paritaria de camioneros, que siempre está dialogando con el punto más alto de la inflación. Entonces, como se ajusta por inflación, lo que se calcula a comienzo de año, después tiene un reajuste del 40%. No creo aburrirlo con esto para llegar al tema menor respecto a los dos elementos que acabo de dar. Una gran empresa como Consorcio Trébol, que se llevó muy bien con el sindicato de camioneros siempre. La empresa TIPSA, que fue aprobada por el peronismo, que gobernaba en su momento, para que aumentase la recaudación. Y llegamos al queso, a la mozzarella. Este es un mensaje para los trolls. Sigan escribiendo todo lo que quieran. Si se capacitan un poquito le va a salir mejor. Por ahí alguien más de los propios les cree. Alguien más. Porque el procedimiento fue correcto. Se detiene un camión, no tenía la BTV, no tenía el seguro, no estaban los papeles de la mercadería. Correctísimo. Tal vez, como siempre dicen ahora, nunca se hizo, es histórico. El problema vino inmediatamente después, donde se desconoció por completo la competencia. Es decir, se volvieron competentes, se convirtieron en jueces y además dijeron, como hay tanta hambre, que lo produjo Macri el hambre, le vamos a dar a los pobres. Yo creo que esto así explicado llega bien a quienes los conocen a ustedes. Ustedes que son gobierno. Ahora, Moreno es un poco más que lo que ustedes representan. Es un poco más. Tiene una historia y tiene un presente. Entonces, esa acción en donde desconocen la competencia de un juez, donde dicen que por el hambre se distribuye el queso, 2.800 kilos, que se le sacaron a un pyme o a un monotributista, no a Walmart, a un monotributista que trabaja en José C. Paz, tenían que hacer solo algo que generalmente no se hace. Y la verdad que no lo hicieron. No lo hicieron. Han decidido no explicarle al pueblo de Moreno qué merenderos y comedores que suelen recibir polenta o arroz o fideos, no tanto fresco, no tanta verdura, qué comedores y merenderos recibieron la mozzarella y no lo hicieron. Y desde ese lugar de no informar lo que es básico, que se lo pregunté la semana a Luca Franco aquí, se animan a desafiar al pueblo, o a la sociedad, o a la comunidad, casi imponiéndole que no tiene ningún derecho, ningún habitante de este municipio, a dudar de la transparencia y la honestidad. Era más simple. Era mostrar, aunque sea un papel de librería, que la mozzarella fue a tal o cual comedor, incluso si es un comedor o merendero del Movimiento Evita, porque era más legítimo. Era más razonable, era más elemental. Pero es el municipio de Moreno, es la administración pública, no es el Movimiento Evita. Hay normas, hay reglas, hay procedimientos. Y entonces lo que ocurrió es que el Consejo Deliberante, para ser preciso, el Frente de Todos, acompañado no solamente de un nuevo oficialismo, que digo yo, sino que votó Andrés de Stefano, votó Marcelo Cosme, votó Karina Álvarez y votó Carola Hernández,
que ese pedido de informe, una respuesta en donde no explica dónde fueron los 2.800 kilos, es una respuesta satisfactoria. Y la oposición, que había creído, sobre todo en la figura de Claudia Seps, que le iban a responder todo, se quedó patinando en el aire, pidiendo de nuevo que le expliquen dónde fue el queso. Acá o en la China, o donde quieran, es incumplimiento de los deberes de funcionario público porque quienes hicieron esto, aún en el mejor acto de buena fe, violaron las normas, desconocieron procesos, desconocieron una autoridad competente. ¿Y saben qué es lo que pasó? ¿Por qué se explica que no van a decir nunca esto? Porque el procedimiento lo arrancó Carlos Vélez, que es director de bromatología, pero quien lo concluyó es Noelia Saavedra, la primera candidata a concejal. Dar el nombre de los comedores y los merenderos es ir a Noelia Saavedra y preguntarle por qué lo hizo. Esa es la explicación. Pero logró un bonus tracks el oficialismo. Además de decir que el informe, que carece de lo elemental, no está y no lo van a dar, es que después la oposición volvió. Dijo, ¿por qué no me dan, por favor, el listado de los merenderos? Casi rogando. Y hubo más mano del oficialismo que dijo, no, se terminó. Tanto el Departamento Ejecutivo del Frente de Todos como el Deliberativo del Frente de Todos creen que esto está cerrado. Que el dueño de la mercadería, que a las 2 horas acreditó que era el dueño, tendrá que esperar la sentencia del juez. Bueno, lo que está esperando el juez Barcala es que le digan, a él sí le tiene que decir, qué comedores y merenderos recibieron el queso, la mozzarella. Cuando eso suceda, el expediente pasa a manos de quien es el damnificado, Moncayo, y seguramente Moncayo puede distribuir el expediente y entonces nos enteremos todos a qué comedores y merenderos fueron. O tal vez al juez nunca le respondan esto, porque quedaría acreditado que quien definió el procedimiento en la etapa definitiva fue Noelia Saavedra, que es la primera candidata a concejal. Entonces, algo que se tendría que haber resuelto antes del problema, que es admitir que hay un juez, que éste decida, que éste interprete el código de faltas. Creyeron que estaba resuelto el tema del queso y en verdad abrieron ya no una serie, es una película que impone definitivamente, y cierro con esto, una obligación que ahora tiene la oposición. La oposición que en sus variantes dijo, creo, no creo, quiero la interpelación. Un sumario a las autoridades, un sumario. Nada de eso. Ahora la oposición, si lee que lo está haciendo, la ley orgánica de las municipalidades, artículos 240, 41 y 42, pero además el Código Penal, sin mirar lo que hace el damnificado que es Moncayo, puede ir tranquilamente al edificio que está al lado de bomberos, donde suenan las sirenas, y decir, nosotros venimos a presentar esta denuncia, porque no son fiscales, pero sí son funcionarios públicos. Porque acá se incumplió con el deber. Porque explícitamente han dicho que decidieron hacer esto desconociendo una facultad. Y finalmente no explican qué hicieron con eso, que son los 2.800 kilos de queso. Traducido, la oposición tiene que hacer una denuncia penal. ¿La hará o no la hará? El programa de hoy tiene que ver con la industria, con el trabajo, con la familia municipal y con el queso, por supuesto, porque en algún lado se derritió. Y ojalá que haya llegado a la boca de aquellos que desean trabajo y comida. Eso sí, esto no es un movimiento, esto es un municipio. Parece que algunos no han comprendido todavía de qué trata la administración pública. Y a veces el tiempo, hoy más corto que antes, pasa facturas. Y no son solamente de queso. Presentación del programa y arrancamos esto que se llama Quórum en contacto directo. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.
Ustedes saben que el presidente de la Nación ha firmado un decreto, aclaro, marco, y entonces los planes se van a reconvertir en trabajo. Bueno, no sé por qué tardaron tanto en el decreto, pero esto no es magia. Esto lleva indefectiblemente a discutir con un sector que una parte del Frente de Todos cuestiona abiertamente, que es el sector privado. Y vivimos en un mundo capitalista que podríamos discutir los márgenes de ganancias, la superganancia, y hay poderosas razones para hacerlo, sobre todo porque la globalización ha construido enormes fenómenos oligopólicos que hacen que la diversificación tenga un nombre y varios tentáculos. Ahora, en la Argentina no hay trabajo y hay que reconstruir el trabajo, incluso afectado por la pandemia. Esta nota, la primera del día, tiene que ver con un hombre que viene del sector privado, que es del sector privado y que es el coordinador general de la promoción de industria y comercio. Estoy hablando de Federico Fongi. Y entonces la primera pregunta para hacerle al funcionario, que ya lo escuché con otro funcionario de otras gestiones, es que van llegando empresas a Moreno, y ya voy a hablar de la cantidad. La pregunta es si están llegando empresas a comprar tierra a Moreno, si está definido cuál es el prototipo industrial probable o posible que Moreno puede tener. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Moreno está recibiendo empresas, como lo ha hecho durante mucho tiempo, con una pequeña diferencia. Recién lo charlábamos, digo, Moreno al tener este perfil de parques industriales le ha permitido recibir muchas empresas en muchas etapas. La pregunta es, ¿de quién era culpa esa llegada? Yo creo que en muchos casos ha sido culpa de una gestión privada de parques industriales que han salido a buscar empresas muy fuertemente, y por eso parques como el del Oeste, Parque de Desarrollo Productivo y de La Reja de Primerano, ¿El del Buen Aire? los parques del Buen Aire 1 y 2, han hecho un trabajo fantástico promocionando Moreno, a veces de espaldas a la gestión. O sea, mirando ellos, che, yo tengo una tierra disponible, ¿cómo la hago para poner productiva? La cantidad de parques industriales no se traducía directamente en trabajo siempre. Entonces, el hecho de que los parques tengan más acompañamiento desde el lado del municipio ha permitido, digo, algo que pasó en estas gestiones, que cuando llegamos en diciembre del 2019, la ociosidad de los parques era del torno del 50%. Tanto el Parque del Buen Aire, tanto el parque de Store Center, como es el parque de la familia Nine. El más consolidado en ese sentido era el Parque del Oeste, que tenía ociosidad, pero no tanta. Y la realidad es que las condiciones de llegar a Moreno tienen que ser amigables con el empresario. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Y por qué no eran amigables? Porque como pasa en muchos distritos, las habilitaciones no son dinámicas, los procesos de acompañamiento no son solamente podés venir acá. A veces hay que acompañar con los bancos, con los trámites, con el empleo. O sea, una de las cosas que decís vos es hay que generar empleo. Y hay que tener una oficina de empleo que preperfile gente que pueda entrar en esas industrias y que realmente sea un trabajo de largo plazo, no que le den un trabajo que a los 2 o 3 meses los termine despidiendo porque no es el empleado correcto. Vos escuchaste decir, por lo menos de mi parte, no sé si lo escuchaste, pero lo he dicho, que durante un tiempo los parques industriales, porque además estaba formateado así, era aprovechemos la tierra, le demos potencialidad a la misma, obtengamos ahí los recursos, que es una parte para mejorar infraestructura, incluso social, y hacer que las industrias se radiquen, porque esto lo escuchaste vos hace tantos años como yo. Moreno tiene el potencial, tiene la conectividad. Yo estoy podrido de eso, básicamente, porque me parece que es una burla decirle hace 20 años lo mismo. Acá lo que acabas de decir vos es la clave. Yo potencio a Moreno para que sea una industria o ciudad de dormitorio. ¿Por qué el privado creció y lo público no? Vos lo que me estás diciendo es que de la llegada de Mariel Fernández hay un acercamiento para que sea dinámica la erradicación de las industrias, para que pueda ser un trabajo sustentable. Decime qué industria vinieron acá. Ya, yo antes de contestar las industrias, que lo voy a contestar perfectamente, yo creo que hay una clave muy importante, ¿sí? Acá toda la llegada de las empresas tiene que ser transparente. Transparente en cómo se reúnen con los funcionarios, cuáles son los papeles que tienen que presentar. No puede ser que una industria que llega a Moreno tenga que hablar específicamente con un funcionario, con un concejal, con un X, que sea la puerta de entrada para.
Cualquier industria puede venir a Moreno, transparentemente presentarse en la oficina de industria, presentarse en habilitaciones y radicar su empresa sin ningún pedido especial de nada. Al contrario, lo único que tratamos de hacer es orientar, como acabas de decir, qué tipo de industrias queremos para Moreno, ¿no? Si vamos a traer una industria como una pollería que venga a derramar residuos al río, como ha pasado muchas veces, eso es lo que no va. Ahora, ¿qué industrias han venido para Moreno? Sí. Industrias que han escapado de la urbanización de otros distritos, como es Capital, como es Morona, Edo, un montón de lugares que pese a que algo de tierra todavía les quedan, no pueden ampliarse. Y Moreno tiene esa gran característica que tiene vastos terrenos con los parques industriales, con otras zonas industriales que no necesariamente son parques. Te voy a dar casos puntuales, así discutimos casos directos. Digo, se cuestionó mucho, digo, yo lo escuché, vos te has entrevistado a alguien, la llegada de la carrocera de colectivos, ¿sí? Asociada a la familia Prieto. ¿Sí? Yo creo que lejos de estar discutiendo por qué vinieron a Moreno, la pregunta es por qué recién ahora vinieron a Moreno. ¿Por qué siendo una familia de Moreno? Menos mal que hiciste la aclaración vos, porque no es que vinieron a Moreno, es una familia de Moreno. Prieto se asocia a la Perlita, estamos de Colcam, estamos hablando de una empresa muy reconocida, que tiene un capital importante. A nivel país. Y del país, claro. A nivel país. Es más, uno va a Villa María y encuentra marca Colcam con Mercedes, cuando voy a Córdoba. Y con qué orgullo la gente de Córdoba recibe las inversiones de Prieto. Por eso. Entonces la pregunta es por qué uno cuestionaría las inversiones de la familia en Moreno. Yo hace muy pocos días... Aclaremos una cosa, Federico, lo que hizo la familia es comprar la tierra y radicó una industria. Todas las empresas que compraron tierra son para radicar industrias. Bien. Que es un cambio de paradigma muy fuerte. Digo, el parque municipal está destinado a generar trabajo. No está destinado a una ganancia inmobiliaria y esperando ni para el privado ni incluso para el público. La carrocera, ¿por qué no me detallas cuál es ese proyecto de la carrocera? Perfectamente, y tengo todos los detalles de todos los proyectos. Dale. La carrocera de colectivos hoy está situada en Tigre, ¿sí? En un terreno alquilado, lo cual hace que la familia, cuando dice, che, esta inversión la podemos hacer completa, mejorando tecnología, mejorando productividad, tomando más empleados y demás, fantástico. Salen a buscar tierra. No es que buscaron tierra en Moreno directamente, buscan. Porque un empresario busca las mejores condiciones para radicarse. Y las mejores ofertas, que no solamente es una cuestión económica, es para que... No es solamente una cuestión económica. Por ejemplo, ellos ya están radicados en Moreno con la parte del servicio logístico de las carrocerías, o sea, de los chasis que ellos tienen, era importante estar en Moreno. Ahora, para que te des cuenta una cosa, eso no fue una conversación de 10 minutos y se cerró una compra. Fueron 6 meses de ver las condiciones, de ver cómo esa empresa iba a generar empleo, de qué tipo de empresa iba a venir. Porque hay una cosa que no se discutía antes. Es que yo quiero saber a quién le vendemos la tierra y qué va a hacer. Lo que más me interesa charlar con vos es eso. ¿Sí? Entonces, porque yo no quiero que venga Monsanto, te lo aclaro así. No me gustaría que venga Monsanto Moreno. No, está... ¿Entendés? Es decir, claro que me interesa, además de lo que es la tierra que yo cuestioné históricamente, que la tierra tenía un olor a negocio inmobiliario más que la producción de empleo, porque seguimos hablando que es ciudad dormitorio. Cuando te pregunto qué tipo de proyecto es esto, es que necesito si me puedes dar un desglose del... Es un proyecto de 13.800 metros cuadrados de nave, con un proyectado de 350 personas empleadas, cuando ellos actualmente tienen 120. Muchas de esas 120 personas son de Moreno, donde la empresa los manda en colectivos hasta allá. Imagínate la mejora de calidad de vida para una persona que es de Moreno, que viaja hasta Tigre para trabajar, ahora seguir trabajando en Moreno. Que no es el único caso de empresa, porque después te voy a contar otro, que le pasa lo mismo. Muchos empleados en Moreno, pero radicados en otro lado. ¿Es el Parque Industrial 2? Es el Parque 2, que es un parque que estaba enteramente abandonado. Bien, pará. Porque el que mira la nota dice, hay uno, porque si hay dos, en el 1, ¿qué hay? En el 1 es un triste ejemplo de lo que vos estás pregonando, diciendo, che, esto es lo que pasaba. Un parque con 45 lotes, donde cuando llegamos nosotros había 3 empresas funcionando y 6 obras con distintos grados de avance. La pregunta es ¿por qué? Porque nadie les preguntó a la gente cuando venían qué iban a hacer. Vendieron la tierra, me estás diciendo. Podés comprar la tierra, fantástico, firma acá, paga las cuotas y nada más. Ahora, ¿cuál es el beneficio de que el parque público solamente venda tierras para que alguien tiempo después la quiera vender más cara? La quiere vender más cara. Que es, a ver, es la crítica que hacía el concejal que pidió los informes Juan y demás. Sícolo. Sí, pero la pregunta que me hago es,
no se da cuenta que todas las tierras que se vendieron con esas características son durante la gestión que él defiende como que había traído las industrias. Digo, si vos vendés 45 lotes y hay 3 empresas funcionando, algo falló. O no es que falló, algo no se analizó directamente. Entonces, es probable, puede hoy, ser que el país iba al demonio también, puede haber mil argumentos para el país entregarlo. estaba en pandemia este año y ningún terreno que se vendió tiene destino campo para cortarle el pasto como nos pasa en el Parque 1. Bien, voy a hacer, es muy interesante esta nota. Me dicen el tiempo, por favor, porque si no puedo seguir 2 horas hablando con Fonsi. 10 minutos, Es gracias. muy factible. Sí, a ver, sí, esto lo originó, yo siempre me acuerdo cuando Duhalde puso una piedra basamental para un parque industrial de Moreno. Y se hizo muchos años después, ¿no? Te consta que fue así. Entonces, Mariano Güez, además de ser el intendente más reconocido en la historia por el tiempo que estuvo, después discutimos los proyectos que hizo, ahí aparece la figura del fideicomiso y los parques industriales, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Fonsi es que se vendió la tierra, pero nunca se preguntó si iba a haber industria. Por eso la razón de la nota que estoy teniendo con Fonsi es qué tipo de industrias hay. Me está diciendo algo que ya se lo dijo a Rodrigo Solórzano y al colega Omar La Rosa, sí, una nota que la carrocera de la familia Prieto estaba, eso me queda claro. A ver, y no solamente nos parece que es un proyecto interesante por la familia en sí mismo, Sí, sino sí. que hay una parte muy importante. Ellos vienen con sus autopartistas. Entonces, la empresa que les fabrica vidrios, que en Tigre está pared por medio, produciendo al lado de ellos, alquilando otro galpón, Sí. viene a Moreno a poner su fábrica de vidrios también para abastecerlos a ellos. Entonces, Respóndeme rápido esto, sí. ¿por qué no lo hicieron antes? Ya que hablaste con la familia Prieto, ¿te explicaron por qué no? primero y principal, el Parque 2 no estaba disponible. Ajá, el 1 sí. El 1 ya lo vendieron abruptamente a quien estuviera más cerca, no a qué proyectos hay buenos. Eso se hizo en la gestión de Güez y en la gestión de Festa también. La gestión de Festa se vendió un solo terreno. Bien. Y el terreno que se vendió en la gestión de Festa, que es una empresa de Moreno, que yo había acercado en su momento, che, esta gente quiere estar en Moreno con todas sus Vos estuviste en la industrias. gestión de Festa. Estuve 10 meses. 10 meses en la gestión Sí. de Festa. Sí. Y en su momento no le habían dado mucho lugar. Llegado al final de gestión, yo creo que necesitaban hacer caja porque se les estaba quedando sin fondos el parque, vendieron esa tierra y es por eso que yo llego al parque en febrero del 2020 sin fondos. El parque no tenía fondos para afrontar obras. Ahora, vendieron un parque completo, no terminaron en el Parque 1 y no tenían fondos para el Parque 2. Esa es la parte graciosa. Ahora, no es gracioso, es triste. Las ventas del Parque 1, del Parque 2, las actuales, no solamente permiten que con el 30% de esas ventas se completen el total de las obras, sino que el 70% de las ventas van a quedar como remanente para el municipio. Los únicos fondos que quedaron de lo anterior nunca se tocaron. Te pregunto, ¿del Parque 2 se vendió todo? No todavía, pero hay una proyección de que posiblemente se pueda terminar de vender este año, todo con empresas a radicar. Todo con obras para arrancar. Hay una cláusula que nunca Te iba a preguntar existió. si hay una cláusula ahora para que la empresa, además de comprar la tierra, tenga 2 la años. obligación de radicarse. Tiene 2 años para radicarse si no se le actualiza el precio al valor de mercado de ese momento. Ajá. Y ninguna de las empresas está esperando que se le ejecute esa cláusula porque todas tienen proyecto. Bien. O sea, te dije 2 proyectos nada más hasta ahora. Colectivos, vidrios, la empresa, la familia Taborda, que es una empresa proveedora de los colectivos, también se radica en el parque, ya arrancó movimiento de suelo, ya va a arrancar a construir su nave. Te cuento las naves que están ahora en construcción. SGRO, una empresa de tornillos de Ituzaingó, con buen historial en Ituzaingó, pero sin posibilidad de crecimiento por la zona en la que estaba, se muda, está haciendo una nave de 2.700 metros. La empresa La Guilla, una empresa que fabrica plegadoras de metal. Es interesante que en Moreno se van a fabricar bienes de capital. Ahí va, claro. Que encima muchas empresas de Moreno compran en Ituzaingó, viene para Moreno. Cooper es una empresa que tenía 3 locaciones en Capital y en San Martín. Las 3 empresas las trae de Moreno. Está empezando a hacer trabajos la gente de Gamisé, que hace ropa para bebé, también de Ituzaingó, por un tema de espacio. Te cuento el último caso que está firmando el lunes, una empresa que se llama Industria Seattle, que hace chalecos antibala y hace blindaje de vehículos. ¿Cómo se llama? Seattle. Seattle, sí, como la ciudad. Como la ciudad. Y bueno, y ellos traen en un terreno chico, porque la verdad que no necesitan tanto espacio, pero van a emplear 120 personas. Que hacen de las chalecos cuales antibalas. Hacen chalecos para las fuerzas. Ahora ellos se mudan de Boedo, en el medio del capital. ¿Por qué? Porque obviamente ellos quieren crecer un poco y no pueden. ¿Y qué encontraron en Moreno?
esto que dijiste vos, que es real. Vías de comunicación, tierras disponibles, personal. El 40% de su personal viaja de Moreno para ir a Capital, no va a viajar más. Ahora, es muy importante que si ellos saben que en Moreno se los va a acompañar, sea en serio. La promoción industrial dejó de ser... Pero lo que pasa es que vos dijiste al pasar algo que es, me parece que es vertebral, ¿no? Y que ahora se está desarmando. Antes tenían que ir por varias ventanillas para ver si se puede. Eso dijiste. Lo dije, lo sostengo. Sí. Estoy diciendo que tenían que pagar varias cosas para... Claro, y esto que está explicando Fonsi, que no es por Fonsi o Mariel Fernández, si en serio queremos hacer que Moreno tenga en proyección la posibilidad de industria para que no sea ciudad dormitorio, bueno, se tienen que agilizar los trámites. Eso no quiere decir darle prevalencia a nadie, sino que el empresario, el privado que quiere invertir, cuente con una mano amiga que diga, sí, total después tienen que pagar, porque esto no es gratis. No se radican y después están las tasas, tienen que pagar las cosas, ¿o no? Las tasas, por eso, los empleados, por eso. Lo que es el consumo en la zona, porque Por obviamente eso. van a tener insumos que venden en la zona. Yo creo que acá hay una parte muy importante. Yo a los empresarios les tengo que hablar muy directo, muy de frente, para que ellos realmente crean el proyecto, pues si no es difícil. Digo, el hecho de que uno hable de transparencia tiene que plasmarse en la realidad. Ay, sí, claro. ¿Y cómo se es transparente? Yo creo que el instrumento que eligió el intendente West cuando eligió el tema del fideicomiso fue muy acertado, porque era la forma en la cual nadie vino a comprarle a Moreno directamente, está el fideicomiso. Sí. Entonces, los fondos claramente están auditados para que los fondos no se vayan para cualquier lado, lo cual al empresario le sirve mucho. Segunda cuestión, cuando yo digo que hay promoción industrial, yo podría decirlo, como lo decía en su momento el intendente anterior, y nunca otorgaron ninguna. West había otorgado algunas promociones industriales, en el medio se cortaron. ¿Qué pasó cuando nosotros llegamos? Tomamos la ordenanza de promoción industrial, revisamos que todas las que se habían analizado si se podían entregar o no, y hace poco tiempo entregamos las primeras 4, lo cual ya nos da más credibilidad al momento de decir, acompañamos con la promoción, acompañamos La promoción, con los dame empleados. detalle de la promoción. La promoción industrial es una ordenanza que se votó en 2017. Sí, me acuerdo, sí. Tiene 4 puntos a tratar, lo que es propiamente la firma de la promoción, lo que es la creación de empleo local, o sea que las empresas tomen empleados que son de Moreno. Aunque sea un porcentaje, no todo. Y si es un porcentaje, la promoción se otorga en un porcentaje. Ok. ¿Sí? Tiene que ver con temas medioambientales y de eficiencia energética. La realidad es que eso nos permite a nosotros, como instrumento, una empresa que se viene a radicar fuera de parques, tiene una promoción de hasta el 30%, o sea, en cualquier otro terreno industrial de Moreno. Sabemos que Moreno está bendecido, porque es muy importante, el tramo de la autopista del oeste nos da muy buena conectividad y muy buenos lugares para las empresas también se quieran radicar. Se nota en las obras que se están dando en la autopista del oeste. Sí. Todo lo que son los parques privados tienen hasta un 80% de descuento y hay un beneficio para la parte de parques públicos de hasta un 100%. Quizá la parte más triste es que cuando nosotros llegamos, las tierras disponibles en el Parque 1 eran ninguna, casi había dos disponibles chicas y el Parque 2 estaba sin posibilidad de vender. ¿Qué se hizo? Se trabajó todo lo que era la parte papeles, la parte normativa y demás, y se lograron 2 cosas. La primera, sacar el decreto del Parque 1, que hoy está totalmente regularizado, inscripto como parque como corresponde, y el Parque 2 tenía un tema muy grave, que era la parte hidráulica, que al tener que pasar por terrenos de una familia o por un privado, la familia no quería firmarles el paso al municipio, porque no creían en el proyecto, y lo cual no los culpo. Hicimos reuniones con la familia, les mostramos el proyecto, les mostramos los estudios de helada, los estudios hidráulicos. Ese permiso ya se firmó y más o menos faltan una semana o 15 días para que ya se conecte la parte hidráulica con el arroyo Estefani, que es el que nace atrás del Parque de Desarrollo Productivo, y de esa manera zanjar un problema que, como dijiste vos bien, ¿cuántos años tienen los parques industriales en Moreno? Hay una familia, me vino a ver para traer su empresa, me dice, pero leímos que este parque se inició en 2013. ¿Por qué recién en 2019 tiene movimiento? Sí, podría hacer una editorial en este momento de por qué creo. Esto, de nuevo, arranqué diciendo que no es magia. Lo que está contando Fonsi es un proceso. Es trabajo. Es trabajo, ¿verdad? Te hago 2 preguntas finales. Cuando Juan Cicolo hace 20 días atrás, un mes atrás,
reiteró el pedido de informes para que se explique al Consejo Deliberante, porque en esa figura de fideicomiso cada mes tiene que haber un informe. Y ese informe no aparece, ya que utilizaste la palabra transparencia. La transparencia no es solamente la declamación, sino el hecho que certifique la palabra. Es por qué no se hace. O se hace o no llega al Consejo Deliberante, o el Consejo Deliberante juega al fulbito y ustedes están jugando el partido de la Champions League. Explícamelo, te lo Mirá, digo así. El informe, cuando se pidió originalmente, se entró un informe de 180 páginas, ¿sí? Evidentemente no lo han leído, pero no hay ningún problema. Ahora, como hubo un nuevo pedido, se está reactualizando el informe. Ya venció el plazo, eran 10 días hábiles. No, en realidad no. El informe ya está listo, se está entregando al Consejo. Yo te voy a hacer claro en algo. Yo reviso Sabés los lo que informes. piden, ¿no? A ver, para... Sí, yo reviso los informes que se entregaban. Y yo te voy a decir una cosa. Mi informe tiene números, tiene las actas. En 10 años de parque se hicieron 120 actas de consejo y en un año y medio nuestro se hicieron más de 150 actas. Porque cada acto tiene que tener una respaldatoria sí, claro. Y eso no existía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay propietarios del Parque 1 que me dicen que las cuotas las pagaban en la oficina del parque? Yo no recibo plata en la oficina del parque, ni de cuotas, ni de mantenimiento, ni de nada. Entonces, cuando ellos me dicen de los informes, yo revisé los informes, fotitos de obras, sin un solo número. Nuestro informe es un informe consistente con todos los números del parque. Primero porque la estructura del fideicomiso nos pide que cada fondo que se mueve por el parque esté justificado. Nosotros no tenemos una chequera o una tarjeta de crédito para ir a gastar a gusto. El empresario que quiere venderla al parque tiene que pasar por un proceso de lavado de dinero para decir de quién es la empresa, cuáles son los fondos, el origen lícito de lo que vende. Si no, entonces toda esa cuestión en la cual él plantea, yo festejo que se piden los informes. De hecho, le dije al Consejo, puedo ir mensualmente yo a explicarle cada papel. los papeles. Lo que yo digo, los papeles, lo que vos dijiste recién. Están. Ahora, hay una cuestión interesante. Sí. Cuando Juan Cicolo pregunta por qué tierras del parque están en venta inmobiliaria, quizá me gustaría preguntarle, ¿sabés qué tierras están a la venta? No las que vendió el presente Consejo de Administración, están las que se vendieron cuando se inició el parque, que se le vendieron a gente que jamás tuvo proyecto, que me lo han confesado, jamás tuvimos un proyecto, simplemente la tierra estaba a buen precio y aprovechamos para especular. Y ahora las tierras que están en inmobiliarias son tierras de gente que le compró a funcionarios que, lejos de preocuparse por la generación de trabajo en Moreno, se preocupó porque vender rápido, hacer caja y tener para terminar las obras. ¿Hacemos un parque para hacer el parque o para generar empleo? ¿Hubo corrupción? Hay una parte que yo quiero ser claro. No me toca ser fiscal respecto de toda la parte. Yo creo que hubo mucha ineficiencia, sí. Hubo mucha ineptitud al momento de llevar muchos trámites. No puede ser que un trámite de parque lleve 10 años y yo llego al parque y en 8 meses presento la factibilidad técnica y 3 meses después me aprueban el parque. Yo no soy mago. No tardo 11 meses en hacer algo que se tardaba 10 años. Claro. Lo que sí veo que en esa ineptitud, que eso sí lo puedo confirmar, le costó al parque mucha plata. Digo, te lo voy a poner en números. El parque tiene un costo de fideicomiso, el fideicomiso le cuesta al parque 500.000 pesos por mes. ¿Está mal? No, en realidad está contenido. A Merlo le costaba 1,5 millones el mismo fideicomiso, que terminó cerrando su parque y no se avanzó. Pero hagamos los números. 500.000 pesos por mes. ¿Qué significa? Son 6 millones de pesos por año. Actualizado por inflación, no lo llevo todo el valor de hoy. Y si el parque tiene 10 años, ¿qué quiere decir? Que por la ineptitud de cómo se llevó el parque se perdieron 60 millones solo en la administración del fideicomiso, sin contar los consejeros, el corte de pasto, las obras inconclusas, y que las obras que estaban cotizadas cuando yo llegué costaron $1.700.000, según lo que me decían los papeles, y que esas mismas obras recotizadas costaron 1 millón. ¿Te respondo la pregunta? Sí, claro, y te agradezco mucho. Sí te voy a comprometer cuando tengas el informe detallado, por favor, me lo des. Sí, perfectamente. Si podés, por supuesto, no es una obligación. Es público. Es público. Y creo que ahí está la clave. Miren, él es un funcionario público. Los que ocupan la función pública tienen que honrar esa decisión que en este caso tomó Mariel Fernández. En otros casos son ustedes que están mirando el programa que eligen y votan. Y la única manera de recuperar un poco la estima que fue perdiendo la administración pública, no porque no haya personas valientes, honestas
íntegra, sino porque muchas ventanillas, muchas cajas, lo que decía Fonsi recién, va minando la credibilidad. Y la otra palabra que es muy asociativa a lo que es la inversión es la confianza, ¿no? Si no hay credibilidad, no hay confianza y huele a negocio, bueno, algunos dicen vamos a Moreno, pero seguimos hablando de Ciudad Dormitorio. Lo que le estaba pidiendo al final a Fonsi es algo que tiene que estar hoy, pero no para Cícolo, porque yo recuerdo que en la sesión del Consejo Deliberante, el concejal Franco dijo, no, ¿por qué solamente Festa? Vamos para atrás. Y bueno, vamos para atrás. Y mostremos lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, si quieren. Muéstrenlo, porque es lo que corresponde. Y tal vez todos dejemos de ver, porque yo tampoco soy fiscal, ¿eh? Los fiscales son los que están ahí al lado de bomberos y tienen que investigar y a veces actuar de oficio que no lo hacen. Se lo digo de nuevo, deberían actuar de oficio y no lo hacen. Yo no soy fiscal, Fonsi tampoco. Ahora, para que se active la justicia a veces se necesita la información. Y entonces un ciudadano puede ir y dice, mire, me parece que acá hay algo que no me cierra, ¿puede usted investigar? Y no estoy pidiendo judicializar porque ha sido la propia política que ha judicializado la política. Estoy diciendo que cuando hay tierra, cuando hay negocios que no están mal, si son explicables mejor como lo que hizo Fonsi recién y que él asume el compromiso de entregarme ese informe para yo poder publicar en este programa y en Desalambrar a quién se le vendió la tierra, los 2 años que existen, si escuché bien, para que hagan la inversión, para que allí se radique una industria, las industrias que están llegando y por cuánto se vendió la tierra, que es lo que básicamente se pide. Si logramos eso, yo no digo que estamos frente a una utopía, estamos respetando el ejercicio de la función pública. Deberes de funcionario público. Y lo que acaba de decir él, que con eso cerraba, los deberes de funcionario público que algunos no han querido cumplir y algunos sí lo quieren hacer. Y cuando lo hagan, interpelan al resto. Eso es así. Y estoy esperando ese momento. Gracias, Federico, por estar aquí. Ha sido un gusto. Vamos a la pausa y está Ezequiel Weinzer, porque de planes a trabajo, bueno, tiene que haber un plan para ello. Pausa y venimos. Decía al comienzo del bloque anterior, en la charla que tuve con Federico Fonsi, que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un decreto marco, es decir, falta lo específico, para que los planes sociales deriven en trabajo genuino, formal, regulado. Bueno, eso lleva tiempo, hay que ver cómo una pyme o una mediana empresa o una gran empresa obtiene lo que necesita, que esto es alivianar ciertas cargas, y les voy a dejar un título nada más, que es la gran discusión que la Argentina tiene hace muchos años, que es una reforma laboral, como si no existiesen flexibilizaciones en continuado en este país, pero es la doble indemnización, es un gran tema a discutir y que los empresarios grandes, pequeños y medianos es lo que van a tratar de resolver para que esto que anunció el presidente tenga no solamente asidero, sino continuidad en el tiempo, para que no vuelvan mañana los planes, quiero decir. En el mientras tanto, algunos planes se van convirtiendo en trabajo. Y usted me dirá, ¿por qué lo menciono? Y porque por ahí no necesitamos tanto un decreto, sino la decisión política, que es una frase que la propia estructura suele utilizar y que muy pocas veces la aplica, ¿verdad? Entonces voy a charlar con Ezequiel Weinzer, docente, una persona que conozco hace muchos años, que está en ferrocarriles, en capital humano, en el desarrollo, pero también en la educación. Porque cuando digo que está en marcha, es porque la mirada tiene que ser complementaria. Complementaria en el sentido que
si entendemos que el plan es una asistencia, no asistencialismo, puede ser que el proyecto, estatal o privado, le dé a esa persona o a ese conjunto de compañeros y compañeras la posibilidad de insertarse a un mundo que en algún momento tuvieron o que nunca tuvieron. Entonces son dos dimensiones fantásticas para ese laburante que dice, bueno, soy formal. Contame qué es lo que pudieron hacer hasta acá, antes del decreto, antes de que se trate el proyecto de masa en el Congreso incluso. Bueno, buenas tardes, Rubén, gracias por invitarnos. Bueno, el año pasado se firmó un convenio de mutua colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Transporte para poder llevar adelante el programa Potenciar Trabajo. Y en ese mismo acto, en un convenio específico, el Ministerio de Transporte designa a Trenes Argentinos Capital Humano, que preside Damián Contreras, para poder ser el responsable, digamos, quien sea la unidad de gestión de este proyecto. Y este proyecto, digamos, lo pensamos a través de tres ejes que para nosotros son vertebradores, que tiene que ver con la educación, la formación, la salud y el trabajo. Y estos tres puntos, que nosotros denominamos el triángulo virtuoso, están relacionados entre sí. ¿De qué manera? Con aquellos titulares y aquellas titulares que están digamos, dentro de la unidad de gestión de Trenes Argentinos Capital Humano, bueno, todos tienen una formación permanente, algunos quizás es más específica a través de ciertos proyectos que tienen que ver con el aprendizaje de algunos oficios. Llevamos adelante también la terminalidad educativa, tanto secundaria como primaria. De manera que para nosotros la formación es importante. Ahora, ¿qué tipo de formación? Todos los cursos, las capacitaciones, los talleres, las charlas, etcétera, etcétera, que se van brindando desde Trenes Argentinos Capital Humano, están orientados a mejorar los niveles de empleabilidad también de los y las titulares del programa. ¿De qué manera se vincula esto? Es decir, yo estoy formando y en esa formación está la materia prima para que tenga continuidad laboral. Es decir, falta la formación, le estoy dando la misma, la capacitación, pero después, ¿cómo se vincula el mundo laboral con esta persona? En estos tres puntos que yo te comentaba, en el eje de trabajo, lo que hicimos fue desarrollar una plataforma laboral, una entre comillas, bolsa de empleo propia, donde los titulares van volcando sus datos, van sumándose a una base de datos, además de constituir su CV, y ante el diálogo que vamos sosteniendo con diversas empresas, tanto del sector ferroviario como por fuera del sector ferroviario. Sí, con el mundo privado, vamos a decir. Con el mundo privado, sí. Bueno, van surgiendo las demandas, y esas demandas no solamente tienen que ver con los puestos laborales, sino también con las capacitaciones que necesita o con la cualificación necesaria de ese titular que nosotros proponemos para tal cargo laboral. Entonces, en ese sentido se interrelaciona tanto la formación como la posibilidad de poder insertarse exitosamente en el mercado laboral formal. La pregunta tiene una repregunta, que es si la empleabilidad, si el sector privado puede comunicarse con el Estado para decir, yo necesito esta mano de obra, se capacita. Ahí hay una interrelación y hay un fortalecimiento de lo que se capacita. Porque yo vi muchos años, y vos lo sabés, y también lo habrás visto, Ezequiel, que se capacitaba, pero no se capacitaba, se hacía qué. Y eso es dañoso para el espíritu de ese compañero y de esa compañera. El diálogo debe ser permanente, debe ser un ida y vuelta, y la verdad que podemos certificar de que funciona. Nosotros ya hemos podido insertar varios titulares en el mercado laboral formal. Ya no cobran más el plan. No. Y otro condimento u otra acción, mejor dicho, que empleamos desde esta unidad de gestión, tiene que ver con todo un trabajo que hacemos a partir de una disposición de Damián Contreras de una especie de consultoría previa que hacemos para las empresas. Esto es totalmente gratuito para ellas, donde la propuesta digamos, han sido trabajadas, hemos tenido entrevistas con los titulares para ver cuáles son los perfiles más adecuados, y una vez que se incorpora a ese puesto laboral, también hacemos un acompañamiento tanto al titular como a la empresa o al comercio que ha tomado a ese empleado o a esa empleada para bueno, seguir fortaleciendo este vínculo. El universo de planes sociales, estamos hablando de millones de personas en la Argentina.
Un poco más de 1 millón. Un poco más de 1 millón. ¿Qué universo alcanzó esto que los tiene ustedes como unidad ejecutora? 2.500 personas. Bien, de esas 2.500 personas, historias para mí, familias, ¿verdad? No son números, nunca lo han sido. ¿Te encontraste con algunas que te dicen, yo me quedo en el plan porque es más seguro? Bueno, ahí hay una cuestión que, digamos, desde ya el Estado tiene que resolver, tenemos que resolver quienes gestionamos el Estado, porque ha sucedido eso también, donde el titular, bueno, por toda una historia, digo, esto no nace de un repollo, digamos, tenemos todo un recorrido, y el titular se siente más seguro también con el plan, con el beneficio que tenga desde el Estado. Ahora, ¿es obligación del titular? No, es obligación del Estado. No son beneficiarios de planes sociales, son titulares de derechos. Y como eso, digamos, desde esa concepción es que nosotros como Estado tenemos que garantizar esa inserción laboral, mejorando también las condiciones del sector productivo privado. Uh-huh. Bueno, 2 preguntas finales. Ahí está la clave, ¿no? El sector productivo privado que dice, la presión tributaria es insoportable. ¿Cómo voy a hacer yo para tomar personas, sostenerlas en el tiempo, si después viene el juicio laboral? Bueno, hay grandes bibliotecas sobre eso. Sí. ¿Qué me respondes? No, que sin duda, digo, todas las demandas del empresariado son atendibles, por supuesto que existen límites que tienen que ver con la flexibilización laboral. Nosotros siempre vamos a estar, digamos, a favor de robustecer el mercado laboral y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Los planes son flexibilización laboral, claramente. Hay un proyecto que ingresó Sergio Massa, un puente al empleo, que justamente de lo que trata es poder darle ciertas garantías al empresariado sin vulnerar ningún derecho de cada uno de estos titulares. Bien, vamos a ver qué sucede con este decreto, es decir, la implementación del mismo. Se lo pregunté la semana pasada a un compañero, a Fernando Leguiza. Defíneme el trabajo. El trabajo es el principio ordenador de cualquier sociedad, ¿no? Y es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Claro. Bueno, gracias. Claro, cuando hablamos de planes, yo siempre lo voy a asociar, no caprichosamente, que hay una estructura creada desde los planes que se hizo músculo y cuerpo en la UTEP, que es una hermosa discusión la que se viene. Porque la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de Economía Popular, puede decir, si nosotros bancamos los trapos en los momentos más duros, ¿qué me vienen a decir ahora que le van a dar trabajo y estos compañeros que están hoy con los planes se van a ir al sector privado? Es fantástica la discusión. Porque yo he dicho a lo largo de muchos años en este programa, bueno, el Estado puede contratar cooperativas. Esto significa que de unidades asistenciales se convierten en unidades productivas y unidades competitivas. Y si después las reglas del mercado son flexibles para que las estructuras más chicas participen, bueno, eso sí lo pueden hacer los municipios. Sí, lo podrían hacer con el SAE, les pongo un ejemplo. Pero el SAE no hay empresas de Moreno, son del sur que llegaron. Y puedo seguir dando algunas otras áreas en donde si el propio Estado, los gobiernos no se comprometen a comprender que esto va a llevar mucho tiempo y que el sector privado le va a exigir a los gobiernos flexibilizaciones o flexibilidades, bueno, vamos a estar a la vuelta con algunos nombres que son los mismos planes diciendo que hay que encontrar el camino al trabajo. Esta nota que hice con Ezequiel es porque sí se pudo hacer desde el Estado. Y es correcto y te agradezco que digas, hay personas que no quieren. ¿Por qué? Porque sienten que es más seguro el plan, porque tal vez nunca han trabajado. Ahora no saben aquellos que no han tenido esa posibilidad, lo fantástico que significa el trabajo. Es algo extraordinario porque nos hace sentir potencialmente invencibles. Sí, y eso nos tiene que interpelar como Estado. Sí, claro que sí. Nos tiene que interpelar como Estado. Claro. Sí, claro que la cultura del trabajo, bueno, recuperemos la cultura. Si entendemos que esto es una cuestión cultural, el trabajo vendrá por añadidura. Gracias, Ezequiel, por estar aquí. Vamos a la pausa, tenemos 2 notas más, una vinculada al trabajo municipal y otra ya que se mencionó en este programa en el comienzo de la transparencia. Bueno, vamos a abordar un hecho donde no tiene nada de transparencia y ese queso se va fundiendo. ¿Quién lo tiene al queso? Pausa y venimos.
La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, vamos a arrancar esta nueva etapa del programa, del mismo, ¿no? Y le adelanto que va a haber quórum extra antes del jueves, ¿no? Que ya lo estamos preparando, está producido, pero hablar con Walter Cravero, que comprende lo que es la fisonomía del trabajo estatal, porque ATE es un gremio poderoso que ha luchado y seguirá bregando para alcanzar las conquistas, porque esas conquistas se arrancan, no se la dan los gobiernos a los trabajadores. Y de ahí, bueno, hay todo un equilibrio entre el sindicato que puede sentirse más cerca de un gobierno que de otro, y la historia está llena de ejemplos de este tipo. Pero con Walter vamos a charlar sobre lo que es lo municipal, y la primera pregunta para él es, ya sabemos que la paritaria se cerró y se reabre ahora, la próxima semana, es decir, en noviembre se reabre, y queda un tramo pendiente. ¿Por qué lo digo? Porque la inflación, aun cuando congelen precios, que no es congelamiento de precios, es acuerdo de precios, lo aclaro, aun cuando Feletti diga otra cosa, es acuerdo de precios, tiene que haber una consideración por parte del sector empresarial o privado, pero lo que no sube es el salario. Y entonces siempre decimos que los laburantes van perdiendo contra la inflación. Y esta pregunta para Walter es, si se adelanta el último tramo, aun cuando el porcentaje sea el mismo, o por el índice inflacionario es adelanto y una estampida deseable para el laburante de que no sea el 12, el 8, sino que vayamos más o menos para acercarnos a la inflación anual. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Por favor, gracias a vos, Rubén. Bueno, en principio comparto la reflexión del inicio, digamos, de caracterizar a nuestro gremio, que es un gremio estatal que tiene 95, 97 años ya de historia, con lo cual ha atravesado tanta cantidad de gobiernos y de Vieron todo. Me parece que hemos visto, claro. Y acumulamos historia. Y lo que falta. Y lo que falta, claramente. Sí. Digo, en esto que vos marcás, de acuerdo a lo que son los índices inflacionarios, en el gobierno nacional se ha hecho una revisión de la pauta salarial, y en el gobierno provincial, más a favor todavía, se ha revisado 2 veces. Se ha analizado en 2 tramos la paritaria, se ha adelantado una cuota que iba a estar pautada para septiembre a junio. Sí, señor. A junio, que se cobró en julio. Se le adelantaron el 8% a ese 9% que estaba pautado en el mes de julio. Y además se pudo volver a revisar el acuerdo salarial para llegar a un promedio del 44,5% para el conjunto de los estatales bonaerenses. Hago este análisis o hago esta pequeña... ¿40 cuánto te da? 44 y pico, 44,5%. ¿Y los municipales cuánto? Y los municipales... ¿Cobrando en enero? Cobrando en enero 34,9, claro. 34,5, sí. Con el acumulado que 10 significa... 10 puntos de diferencia respecto a provincia. Tal cual, por eso nosotros hemos solicitado que se reabra formalmente, se adelante la paritaria para la discusión y también se adelante los tramos. Estaba establecida cuando firmó el acta Está la establecido reapertura. El 5 de noviembre. El 5 de noviembre. Que esa fue la contestación formal a nuestro pedido de reapertura, dado a que también en el gobierno provincial habían cierres y cláusulas que decían que habían
momentos para reunirse, pero ante la estampida inflacionaria que devora los salarios, claramente el gobierno provincial entendió hizo lectura, más allá que podemos entender que hay mucha tasa salarial, que eso es otra faceta que ahora hay que retomar sobre el tema de los salarios, de acuerdo a los niveles, digamos, de una canasta básica, seguimos estando por detrás. Y también fíjate que se reabre por el resultado de las elecciones, ¿no? Porque se dio ahí, al poco tiempo, ¿no? Pero la primera reapertura se dio anteriormente. Sí, la primera sí, la segunda es después del resultado. Sí, incluso el salario mínimo vital y móvil, viste, se modifica, se levanta, pero está bien que puedas marcar a cuánto está un laburante municipal de un laburante provincial. Estamos hablando de trabajadores, ¿verdad? Estamos a 10 puntos. A 10 puntos de diferencia en cuanto a lo que son las pautas ¿hablaste con salariales? Conca, el secretario de Gobierno, con alguien para decir qué hacemos? Hemos hablado inclusive con el director de articulación gremial, que quizás es dentro Adrián del rol, Márquez. Adrián Márquez, el que tiene que llevar la interlocución con el Ejecutivo. Hemos presentado nota formal, hemos hecho pedido, hemos hecho volanteada, estamos impulsando un proceso de asamblea en los sectores, porque entendíamos que tendría que haber sido mucho antes la reapertura, aunque sea para analizar números, y nosotros obviamente que vamos a decir lo que entendemos que tiene que darse es mínimamente empatarle a la inflación, no hay otra lectura. Es lo que ustedes siempre dijeron, además, ya que arranqué la nota recordando, ATE siempre dijo, tenemos que empatar la inflación. Bueno, si la inflación va a ser el 50 o el 48, ¿cuántos puntos nos faltan para que el último pago de Mariel Fernández sea efectivo? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos serían? Si estamos hablando de un 45 promedio, estarían faltando 10 puntos. 10 puntos. Reales. Y esto cerrando el año. Cerrando el año. Cerrando el año. Sí. Sin contar que nosotros por eso firmamos en disconformidad, porque entendíamos que el cierre tenía que ser anual para arrancar ya la discusión y que el 5 de noviembre sirviera para avanzar en las discusiones preparando el escenario paritario 2022. Eso bueno, ahí no fue hay escuchado. algo para resolver, Walter, que también lo he charlado con los compañeros de Citram. Tiene que ser anualizado. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tomó el último pago de la paritaria 2020, sería, que se hizo efectivo en mayo de este año. Entonces dice, no, yo tomo eso. Claro, pues si yo miro lo interanual, van perdiendo 18 puntos para ser leve. Eso van perdiendo los laburantes municipales. Y son el corazón del municipio, pero además son los primeros que van a responder. ¿No es así? Son los que responden. Por eso. Totalmente en toda gestión, el trabajador y la trabajadora municipal, en el caso de las gestiones municipales, son los que le ponen el cuerpo a la gestión día a día. Digo, claramente en cada uno de los servicios donde trabajan nuestros compañeros y compañeras hay una representación del Estado. Pero desde un trabajador que, pese a tener o no simpatía política, lo primero que tiene es compromiso con su labor. Después, obviamente, creo que vos, compañero que estuvo anteriormente, se hablaba mucho esto de la formación, ¿no? Sí, claro. Digo que también es un debate muy candente, que creo que hay que tomar esto de que los programas sociales no se transforman en empleo genuino por una cuestión de la formalidad del empleo, pero que realmente hay trabajo genuino. Sobra trabajo en Argentina, lo que falta es empleo digno. Y eso es lo que hay que discutir en un nuevo modelo de sociedad, cómo contenemos la enorme cantidad de compañeros y compañeras que hoy están dentro de la formalidad y que esa precarización también recae en su modo de vida, en Sí, no poder claro. sustentar mensualmente. Pero ahí también están las y los compañeros estatales. No, desde ya, a ver, la economía popular, por lo menos de mi parte, yo nunca he hecho un fetiche de la misma. Porque si la economía popular es la que tenemos es porque la propia dirigencia política del sistema que ha gobernado este país los excluyó. Eso lo digo siempre. Ahora, dicho esto, no puedo señalar que la economía popular, siendo precaria, es una salida. No, porque lo que termina haciendo es reemplazar algo que se discutió en los 90 y en el 2000, que era la flexibilización. Se rechazaba de plano. Bueno, si no se discutió más la flexibilización, pero tenemos la precarización, es que siguieron ganando, porque es el precariado, digo yo, ya como categoría. Pero fíjate que en Moreno se da que hay una discusión muy latente sobre cuál es la visión del gobierno de Mariel Fernández hacia la familia municipal mientras han crecido las cooperativas con potencial trabajo. ¿Y eso cómo se resuelve? Porque eso impacta en el laburante municipal. Incluso si no tiene el borcego, si no tiene el pantalón, si no tiene la indumentaria, que ustedes también lo siguen exigiendo, tal vez de otra manera que antes, pero está siempre latente. O sea, hay algo que no cierra ahí. Digo, primero, nuestras reivindicaciones y conquistas han sido, como vos lo marcaste, en la lucha. Sí. Las formas que adoptan las etapas en la lucha no, digamos, pueden variar en su modalidad, pero no va a dejar de existir jamás el reclamo por las reivindicaciones. Y en esto es también, ¿qué es lo que planteamos? Que cada trabajador estatal o que cada compañero o compañera que realice labor estatal lo que tiene que hacer es ingresar a la planta.
Esto es lo que entendemos. Claramente estamos en una situación muy difícil, dado que avanza, digamos, el programa Potenciar Trabajo, Claro. avanza en la órbita del municipio, y creo que lo que tiene que haber es una salida para que, porque digamos, no sé si va a haber posibilidad presupuestaria de absorber a toda la cantidad de compañeros, entonces deberían haber otros objetivos, otros ejes para poder generar también economía sustentable, emprendimientos productivos en el marco de este programa Potenciar. Le falta mucha perspectiva, le falta profundización al programa Potenciar. Nosotros Que lo abran, lo tienen que abrir. Digo, nosotros entendemos y queremos que nuestros compañeros en el marco de la central, también tenemos compañeros en el marco del Potenciar Trabajo, que eran los anteriores salarios social complementarios, Sí. tienen que desarrollar en el marco de donde territorialmente militan. Y que es obviamente casi hay muchísimos de compañeros que están en hoy ollas populares, merenderos, Sí. comedores, pero que quieren transformar eso claro. en emprendimientos productivos. Por ejemplo, poder tener microemprendimientos textiles, emprendimientos de gastronomía, emprendimientos en cuanto a lo que es la construcción, aunque sea para empezar a mejorar primero su hábitat. Yo lo decía y está recién, la posibilidad, pero, digo, mira, lo decía pero hay que recién profundizar esa en política. el bloque anterior con Weinzer, decía, si de unidades de asistencia pasan a unidades productivas, claro que los municipios son importantes, porque si el municipio diseña una política de necesidades para cumplir con sus obligaciones, bueno, si hay una unidad textil, hay que ver cuál es el presupuesto que se destina. Esto lo vengo discutiendo hace 20 años. 20 Claramente, años. digo, hay un instituto Sin que... olvidarme que los trabajadores municipales tienen que ser reconocidos como tales. Ahora, ¿qué ocurre si yo, con el Potenciar Trabajo, desde el municipio, reemplazo al municipal en la función? Tenemos un problema. Claro, porque Y eso también está pasando. Ahí se, Bueno, claro. se profundiza la precarización. Exacto. Entonces, Bueno, eso digo, está pasando. No es que no pasó, eso está pasando también. Digo, no negamos esa realidad, la hemos reclamado en los ámbitos formales, y vamos a seguir profundizando. Hemos reclamado que, por ejemplo, compañeros de Potenciar que estén en la órbita de las unidades sanitarias tienen que pasar a la planta municipal, y así compañeros que tienen obras y servicios públicos tienen que pasar a la órbita municipal, tienen que ser de la planta municipal, porque si no, digamos, hay dos cuestiones: se precariza a ese compañero que por 12.500 o por un doble salario que no llega ni siquiera al mínimo vital y móvil, realiza el trabajo de un compañero que está bajo convenio, sin los mismos derechos, sin la misma calidad laboral, sin los mismos, digamos... Sin una mesa paritaria. Sin una mesa paritaria y condiciones dignas de trabajo que se tienen que discutir en el marco de lo que nosotros Eso lo presentamos. están discutiendo, a mí me consta. El tema es de qué manera, desde qué punto de fortaleza decir, así no. Porque han ingresado, esto lo quiero decir, ¿no? Ya que se habla mucho de la transparencia, no todo es corrupción, a veces se ningunean los datos públicos, pero estaría muy bien que el gobierno municipal informe cuál es la planta de personal que tiene hoy. A mí me pasó un número 7.000. Nosotros tenemos el número de 6.270. Escuchen bien, lo que acaba de decir Walter, 6.270. Recuerden que cuando se arma el despelote con Festa, que se va, y ese decreto, anulando los decretos de Festa de Mariel Fernández, ya se decía que 5.100 eran muchos. ¿Cuánto es el número que me dijiste vos? 6.270. Bueno, a mí me dijeron 7.000. Bien. Para la realidad de lo que es nuestro distrito tan enorme y con una maratónica tarea que hay que hacer en todos los índices, todos los órdenes de lo que necesita el distrito, no es un número exorbitante esa cantidad de trabajadores y trabajadoras, pero claramente después tiene que haber... ¿Cuál es la función que se le da? No, tal cual. Si hay muchos soldados o muchos capitanes, ¿no? Que también es una discusión respecto a cómo se trata al laburante municipal. Cuando nosotros hablamos de familia municipal, yo propongo una familia municipal, a veces lo cuento, claro que se entienden los ejercicios de los nuevos gobiernos. Ahora el problema es cuando los gobiernos no entienden que hay una familia anterior a él. Y ahí empiezan las dificultades, porque no hay respuestas, hay muchas crisis, hay tensiones, y después no fluye el trabajo. Es más la politiquería, como dicen algunos, que la política del trabajo municipal. Y en eso me queda claro que ustedes lo que están exigiendo, primero, recompongan salario, porque estamos perdiendo mucho frente a la inflación, y luego demos una discusión sobre este tema que a mí me parece central. Si los compañeros que están en unidades sanitarias con el Potenciar Trabajo tienen que ser empleados municipales, por favor, porque si no, no se puede vivir así, te diría. No, porque el municipal dice, ¿cómo es esto? Me sacan el laburo, ¿le pagan menos? ¿Y yo qué hago? Eso en el gremio, ¿cómo se discute? De nuevo te lo pregunto. No, se viene discutiendo Hace fuertemente rato, hace me rato. consta que Digo, hace rato hace rato, digo,
Igual, si uno recorre, quizás hubo momentos que no fue quizás con tanto volumen, pero siempre estuvo esta cuestión de los programas sociales en virtud de la necesidad de gestión de los distritos, del municipio, de los municipios. Y hay que, me parece, encaminar la discusión en torno a que debe haber una perspectiva para poder, digamos, no sería ni siquiera transformar, formalizar todo lo que los compañeros y compañeras del territorio hacen en materia de trabajo y dignificar eso, que para eso, digamos, tiene que haber no solamente un municipio comprometido, una provincia, una nación, e institutos como el INAES, que tiene esa visión geopolítica o geográfica de cómo instalar estos emprendimientos productivos, cómo vincularlos con la comunidad, porque para que, digamos, un emprendimiento productivo no caduque o que no muera antes de nacer, tiene que haber un sustento, tiene que haber un apoyo del Estado. Eso por un lado. Y después, claramente, digamos, consolidar nuestras instituciones, que son la paritaria, la mesa técnica. Quería decir esto, digamos, cómo discutir condiciones de salud en lo laboral, ¿no? Las condiciones laborales en el marco de la salud. Hemos planteado ya hace mucho y se sancionó que se conforme el comité mixto, o sea, la mesa de salud laboral. Ese también es un ámbito donde discutir. Es muy importante. Digo, todas esas cuestiones hay que potenciarlas y tienen que conocerse, que son instituciones que son de lucha. ¿El viernes qué van a hacer? El viernes tenemos el lanzamiento del Departamento de Salud Laboral. Es relanzamiento, nosotros lo habíamos creado ya desde el 2009-2010. Lo que estamos haciendo es relanzando, justo reeditando, en el marco de lo que es el COVID, lo que es la vuelta a la presencialidad, todo lo que se tiene que mirar y lo que tenemos que aprender a mirar como trabajadores en el marco de lo que hacemos en nuestro trabajo como estatales. Digo, en una unidad sanitaria ya no se trabaja como la prepandemia. Se piensa en la pospandemia, pero hay que tener, me parece, mucho el tema de la salud y seguridad laboral. Es algo que es un debate que nunca acaba, digamos, y que lamentablemente nosotros tenemos un Sandro Reben, un nunca más, pero previamente hubo un astillero que también tuvo compañeros que han fallecido por causas evitables. Sí, claro. Entonces digo, eso como el extremo de lo que no debe pasar nunca más, y después para no envejecer y no morir en vida, que sería aquellos compañeros que tienen que ir por incapacidad laboral, una jubilación por incapacidad, distintas cuestiones, tiene que debatirse condiciones laborales y eso es condiciones y medio ambiente de trabajo. Walter, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre me gusta escucharte. ¿Ves que se puede hablar el tema? Esto no significa, por lo menos de mi parte, nunca voy a atentar contra los excluidos. No está en mi ADN. Lo que estoy diciendo es que no pueden ser siempre excluidos. Eso digo. Y se puede combinar una inclusión, que es lo que decía Cravero, que es lo mismo que le dije a Weinzer, es lo que le dije a Fongi, y que dirá al final, que para que funcione la inclusión posible, porque hay muchos que van a quedar excluidos porque están excluidos, nadie se hace cargo de eso, pero decirlo así, pero concretamente es así, es lo que está pasando. Bueno, ahí sería la asistencia, pero con una contención que se asemeje a derecho, como una universalización sería. En el mientras tanto, hay capacidad productiva de personas activas que pueden dar respuestas desde la formación o porque ya están formados. Mire, hay un proyecto en el Consejo Deliberante que está cajoneado, que lo presentó Collantes, que vino a este programa no hace mucho tiempo, para que el gobierno municipal contrate cooperativas, no la de Collantes, que si la de Collantes o la de Cravero o de Bustamante, pero que contrate las cooperativas. Para eso el INAE es importante, para que le dé el entramado legal, para que tenga la fortaleza contable, que tenga la inyección económica para tener bienes de capital, que es lo que se hizo con una cooperativa, los de septiembre, por ejemplo, el Movimiento Evita, entonces puede participar. El problema es si participa una sola, porque acá hay muchas unidades productivas que se tienen que hacer. Si es una sola, lo que se piensa es que está direccionado y es arbitrario, pero en el mientras tanto las empresas se van reacomodando. Ahora que viene esta propuesta del presidente de la Nación para que los planes se conviertan en empleo formal, que va a dialogar con el sector privado, como dije en el bloque anterior, va a exigir que la presión tributaria no sea tan alta y que no exista una doble indemnización. Entonces, en todo esto que no se resolvió durante tantos años, hay algunos riesgos y algunas posibilidades. La primera es que se entienda que ese grupo de personas son historias vivas que tienen que trabajar y no tienen que ser usadas. El riesgo es que la flexibilización sea vendida como un triunfo. Bueno, es un riesgo que se tiene que asumir porque la clase política, la que dirigió este país, ha fomentado esto que ahora se cree que con un decreto se resuelve. No, por lo que dijo Cravero. No es con dádiva el asunto este, no es regalárselo a los leones de los privados que algunos comen y muerden,
sino comprender que hay derechos que estuvieron antes, que la historia nos exige que los reveamos, y porque el futuro tiene destinos y el trabajo tiene presente. Es así. Tan hermosa la lucha como esto que trato de decirles a ustedes, que estigmatizar a los que están afuera es no comprender qué están viviendo esas familias, esas historias, porque sufren y padecen, incluso desde la invisibilidad de aquellos que dicen que la tienen perfectamente clara a la situación. Gracias, Walter, siempre es un gusto escucharte. Vamos a la pausa. En el último bloque, una concejal para hablar, no es el queso, es la administración pública. Pausa y venimos. Muy bien, último bloque del programa. La semana pasada estuvo acá, en este set abierto al aire libre, Luca Franco. Y charlamos sobre la cárcel y sobre el pedido de informes, que en verdad es la respuesta a un pedido de informes. Entonces hay que hacer una mínima aclaración. El pedido de informe consta de puntos, de temas, 10 puntos. Y el Ejecutivo tiene que responder 10 puntos. Había uno que era central. ¿A dónde fue la musarela? ¿A qué instituciones se les entregó la musarela? Porque el procedimiento estaba claro desde el momento mismo en que el Ejecutivo envía una carta pública explicando que se decomisó, que el propietario no tenía los papeles del auto, del camión, del seguro, la BTV, y que no tenía acreditada el origen de la mercadería. Pero como Emiliano Moncayo, que también estuvo en este programa, dijo a las 2 horas, fui con el papel, que es un remito de una factura, diciendo que compré 2.800 de quesos, 2.800 kilos de queso y musarela en Damiantoni, y ya no estaba la musarela. Entonces, desde ese momento se abrió un escenario que para mí no tiene antecedentes en la historia de lo que yo recuerde de la política en Moreno. Y voy al punto que la semana pasada se lo pregunté a Luca Franco. ¿Van a explicar a dónde fue esa mercadería? Si fue por la decisión
que tomó Carlos Vélez, director de bromatología, la secretaria de Seguridad Alimentaria, que es Ana Cabaña, y la secretaria de Desarrollo Comunitario, que es Noelia Saavedra, que dijeron antes que se pudra, le entrego, bueno, es un poco más que un error, pero si ustedes quieren ponerlo ahí, el problema es que el Consejo Deliberante, en la voz de la presidenta de la Comisión de Legales, Josefina Díaz Cerlo, explica un poco más ampliada la carta pública, pero nunca informó ni lo va a hacer a dónde fue el queso. En las 2 sesiones donde se trata esto, una sola concejal habló en primera instancia de ir a un cuarto intermedio para pedir la interpelación. En la primera sesión, esto que no fue acompañado por el bloque de Claudia Seff. Y en la segunda sesión, cuando se habla de esta respuesta, también Dolores Fábregas ya le pidió a la secretaria del Consejo Deliberante que lea 2 artículos, el 241 y el 242 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, porque ahora, si la oposición no hace lo que dice eso, bueno, yo no voy a decir que son cómplices, voy a decir que, bueno, la política está para otra cosa. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Dolores. Bueno, gracias Agradecerte por invitarme. mucho tu tiempo. Sí. ¿Para vos qué fue? Porque dijiste, Bueno, a tu sí. manera, vos dijiste, acá esto es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claro. Esto, según la Carta Orgánica de las Municipalidades, dice en sus artículos 240, 241 y 242 que los actos que sean llevados a cabo por el intendente, por concejales o por empleados que no estén de acuerdo a la ley orgánica de las municipalidades son nulos. Correcto. Después, en el otro artículo va marcando las responsabilidades de aquel funcionario que por ordenar, por ejecutar o por dejar de ejecutar sus funciones se exceda, va a entrar en una serie de responsabilidades. ¿Qué responsabilidades administrativas? Puede ser administrativa, puede ser penal, puede ser civil. Civil, claro. Esto es lo que lo que estamos estudiando. El estudio que están haciendo es que van a hacer la presentación penal. Sí, es muy probable. Cuando yo digo esto es porque el Ejecutivo y el Consejo Deliberante del oficialismo ha dicho que no va a informar a dónde fue el queso. Entonces, voy de nuevo. Cuando el Ejecutivo y el Legislativo, el oficialismo, dicen nosotros distribuimos el queso a entidades de bien público porque hay hambre, ¿cómo se acredita eso? Bueno, con un remito en donde llegó el queso a un comedor, cuando ya dicen que no lo van a hacer. Pero además aclaran que el resarcimiento económico para el monotributista, para el PYME, que es Emiliano Moncayo, saldrá de la sentencia del juez de faltas. Bueno, la verdad que yo nunca vi nada de esto, por eso digo si la denuncia penal es algo que está en estudio y que no tiene mucho tiempo para evaluarse. Lo que a nosotros nos llama la atención es que el juzgado de faltas todavía no respondió. Y lo que dice la ley es que el resarcimiento al dueño de la mercadería se la tienen que realizar aquellos funcionarios que no el Estado municipal, no el erario público. No el Estado municipal, porque entonces la pagamos usted y yo. Sí. O el señor. Sí, claro. Bueno, y aquí estamos con una respuesta al pedido de informes que no aclara nada. ¿Qué te pasó cuando escuchaste la respuesta? Vos estás adelante, ¿no? Josefina está atrás. Sí. Josefina Díaz Cerlo. No me sorprende, porque esto es así. A ver, nosotros sabemos que cuando se pide un pedido de informes es muy difícil que se obtenga una respuesta satisfactoria. Que lo respondan. Es como decía Perón, porque el otro día nombré otro personaje y les molestó. Robin Hood, sí, claro, de ahí viene Dios todo. mío, bueno. Sí. Entonces lo nombro a Perón. Perón decía, cuando quieras que no se aclare nada, forma una comisión. Más o menos así. Sí. Otra cosa que yo dije el día que pedí el pase al cuarto intermedio fue que nos basáramos en aquellos artículos del Código de Procedimiento Penal, sí, el claro. 287, que dice que cualquier funcionario
que sospeche o que conozca que se ha cometido un ilícito, tiene la obligación de denunciarlo. Y el Código Penal, en el artículo 277, en su inciso 1, dice que si yo no lo hago, me transformo en encubridor. Bien, menos mal que lo dijo Dolores a esto. Eso fue lo que yo les dije a los concejales. Al final, miren que nos vamos a transformar en encubridores. Sí, me acuerdo. Si en algún momento la ley dice que esto fue un acto ilegal. ¿Cuáles son las razones por las cuales no podemos saber a dónde fue la mercadería? Yo las desconozco. Porque deberían ser instituciones reconocidas a nivel nacional, provincial, municipal. No sabemos a dónde fue el queso. Claro, pero fíjate que el oficialismo, con mucha fuerza, en la voz de Josefina, de Manuel... Ellos dicen que dijeron, son transparentes. No, pero dijeron, no vamos a permitir que se nos diga que no somos transparentes, que no somos corruptos. Pero ¿y entonces a dónde está la mercadería? ¿Cómo en 2 horas la mercadería desapareció? Eso no lo explicó nadie. A lo largo de la historia democrática hay innumerables de causas de legisladores, no solamente de la oposición, que siempre de la oposición ha sido no del peronismo, porque este país está gobernado durante mucho tiempo por el peronismo, y en el municipio de Moreno desde el año 95 para acá. Sí. Y es una obligación del funcionario que entiende, que lee y que ha percibido que acá no está acreditado el destino, hacer la presentación penal. Claro, pero es que no te pueden contestar. No vamos a permitir. ¿Qué no vas a permitir? Si la ley te está marcando los pasos que tenés que seguir para ser justamente transparente. Claro, por eso. Esto sí, que yo no quiero ser muy mal pensada, pero cualquier vecino que escuche esto va a decir, ah, bueno, pero entonces se lo repartieron. Bueno, yo no sé. Es que ahí queda... ¿A dónde fue? Por eso, ahí queda muy abierto cuando decían se generan suspicacias, operaciones. A mí eso me asusta escucharlo porque una forma de barrer con las suspicacias y las operaciones que dice el oficialismo es explicar a dónde fue el queso. Es decir, no se puede invertir la carga de la prueba cuando faltan pruebas, pero una elemental, que tal vez se puede decir, mire, se le llamó a un comedor, no pudimos certificar ahí, pero hay una persona que puede testimoniar, o la otra es que se entregaron estos lotes, porque son 2.800 kilos, es 1.300.000 pesos. Era 1.300.000. Sí, era en ese momento, ahora 5 de agosto, claro. 5 de agosto. Pero le entregamos, lo pongo en potencial, a comedores del Movimiento Evita. Bueno, será un costo político. Lo que sucede es que al no acreditar el destino final, porque el procedimiento termina en la distribución, no terminó en Carlos Vélez, termina cuando se distribuye, bueno, eso alcanza a Noelia Saavedra, alcanza a Analía Cabañas y alcanza a Carlos Vélez. Esa es la línea, porque parece que el procedimiento se cortó en Carlos Vélez, que dijo antes que se pudra, yo prefiero dárselo a... Claro, pero entonces el costo político va a ser peor. Bueno, es que es eso, estoy tratando de reflexionar contigo. Claro. ¿No? Porque en nombre de proteger la gestión, en la acción se termina dañando la gestión, no explicando algo que era... Yo pensaba que estaba ya seguro que iban a ir al recinto a decirles a ustedes, miren, tanto que hablan de que nosotros robamos, acá fueron los 2.800 kilos de queso. Claro. Bueno, fue lo único que nos dieron. No, en el momento que escuchamos la respuesta al pedido de informes, uno lo menos que puede decir, para decirlo suavemente, nos están tomando el pelo. Es indignante. Se lo dije a Claudia Cefe en este programa, un pedido de informe es ganar tiempo. En este programa. Sí. ¿No? Un pedido de informe es acompañar un tiempo. informe y resaltar lo que el oficialismo hace es un poco más que ganar tiempo. Esto se lo dije a ella. Claro. Porque en verdad estamos hablando de procedimientos que no sé en qué momento dejaron de hacerse, pero
el Consejo Deliberante controla al Ejecutivo y para controlar necesita la información. Si no tienen la información, cierren el Consejo Deliberante. Ahora estamos en una fase superior, que es no solamente no damos la información, sino que aún no dando la información, nadie puede dudar de nosotros. Eso no lo había visto nunca. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién están hablando ustedes? Es muy... Sí. Es doloroso para uno que a ¿Habías veces visto algo así? le tiene que... ¿Alguna vez viste algo así? No, supe que una vez había pasado algo con un cargamento de vinos. Sí, en la que gestión de Festa. aparecieron no sé dónde. Pero esto, bueno, yo es la primera vez que soy concejal, no lo había visto nunca. Y esta soberbia, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo van a dudar si nosotros somos transparentes? Bueno, pero si sos transparente, tráeme las pruebas de la transparencia. Es que es porque una obligación si no, eso. Claro. Es una, yo no tengo que agradecer Es una porque lleven las obligación. pruebas, es una obligación. Sí, pero bueno, les parecerá que es mucho más fácil gobernar sin la ley orgánica. Y bueno, vamos a ver en última instancia qué va a decir la justicia. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a tardar esto en resolverse. Llama la atención, lo vuelvo a decir, que el juzgado de faltas todavía no haya... Te hago la última pregunta. respondido. ¿De qué depende que ustedes hagan la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público? Para empezar, ¿de qué depende? Depende de la voluntad que tenemos nosotros para ¿Y qué voluntad están presentarlo. teniendo ustedes? Nosotros hasta ahora somos el bloque de Ahora Juntos por el Cambio. Veremos si en algún momento algún otro concejal nos acompaña. Me estás diciendo que van a hacer la presentación penal ustedes. Sí, Bien. Además, Joaquín Nogueira es un abogado que conoce y sabe que esto se puede hacer porque yo creo que, ¿sabes que es difícil explicar lo que no tiene demasiada coherencia? Porque es como una invitación a entrar en un nivel de locura. De nuevo, al pueblo de Moreno, o quienes miran, porque no creo que todo el pueblo de Moreno viera el programa, pero quienes miran el programa, si la municipalidad procede legalmente en un operativo, encuentra que el vehículo no tiene seguro y BTV, hasta ahí vamos perfecto. Claro. Lo detiene, está perfecto. Le preguntan, ¿el queso tiene el papel? No. Bueno, ahí interviene un juez. El problema acá es que algunos han perdido de vista que para el decomiso y distribución no lo tiene que hacer un director o un secretario, es un juez. Y el juez de faltas ni se enteró que en 3 horas habían resuelto esto. Como también lo dije en este programa, si el municipio de Moreno, porque es pobre o hasta empobrecido, no tiene una cámara refrigeradora propia, hagan un convenio con algún supermercado. Y entonces cuando se encuentran en la calle con situaciones así, eviten otro problema parecido a este. Hagan un convenio con un supermercado, entonces lleven las cosas ahí. pero yo, si no estoy mal informada, yo tengo entendido que a las pocas horas el señor Emiliano Fue con un camión. fue con un camión con cámara Refrigerado. refrigerante. Sí. Entonces, ¿Sí? qué rápido. Por eso te digo, ¿Qué fue todo? yo nunca vi algo parecido. Primero, los ratones que se comen el queso vinieron muy rápido. Me dio el título de la nota, gracias Dolores, muchas gracias. Pero tengo A otra ver, cosa para decir. decime. De todo esto que estuvimos hablando, porque ya que les gusta hablar tanto de Perón, Perón decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y esto está fuera de la ley. Y esto está fuera de la ley. Bien, muchas gracias Dolores. Gracias a Como vos. está fuera de la ley, es que la invitación a Dolores es que ahora la oposición tiene una obligación no solamente moral y ética, sino hasta institucional. Como es tan evidente que hay algo que no cierra, van a tener que hacer la denuncia penal y eso no significa judicializar la causa. No se equivoquen los del oficialismo, hombres y mujeres. Porque en la última sesión, cuando una vez más Claudia Seff pidió que se responda a dónde fue la mercadería, que ya estaba en el primer pedido, lo aclaro. No sé para qué fue de nuevo Claudia Seff a ese punto. Hubo
más manos que dijeron no, se termina acá. Así que en el Consejo Deliberante este tema está cerrado. No puede hacer más nada el Consejo, la oposición ya no puede hacer más nada. Moncayo está esperando algo que lo estaba señalando Dolores, que es ¿qué hace el juez? Bueno, yo creo que acá está el nudo borgiano de toda esta cuestión, que es, si al Consejo Deliberante, a la oposición, no le dan el informe en qué merendero o comedor se distribuyó el queso, si lo hacen con el doctor Barcala, ¿qué hace Barcala? Primero, cierra el expediente y lo llama a Moncayo y dice, tome, acá está el expediente. Y entonces Moncayo, cuando tenga el expediente, lo que va a hacer naturalmente es socializar el expediente y entonces veremos nosotros, los medios y algunos concejales, a dónde están los lugares. ¿Qué pasa si el municipio no está respondiendo eso? Y entonces el doctor Barcala no puede cerrar el expediente. Barcala, por supuesto, está obligado a intimar a las autoridades. Y en la medida que se dilate, hasta estará casi obligado el juez de falta a hacer una denuncia también él, porque está en su atribución. Yo creo que esto ha cerrado de un solo punto, para mí, evidente, que es proteger a la figura que no tenían que dañar, que se llama Noelia Saavedra. El plan político del oficialismo diciendo esto es transparente, nosotros no robamos, es que más, yo les puedo creer, porque los conozco de pibes. Ahora, están gobernando un municipio y todo acto público tiene que ser refrendado en papel, que es lo que me dijo en este programa, en el primer bloque, Federico Fonchi, que es el coordinador general de promoción industrial y comercio. Lo dijo él. Un acto administrativo tiene que ser respaldado con la documentación pública. Y esto no hay que ir a la universidad, ¿eh? Me parece que esto es lo más básico de lo básico. Y ante eso, el oficialismo, el gobierno de Mariel Fernández dijo cerremos filas, este tema está así. El funcionario actuó de buena fe. Decidió ante una contradicción, o se pudre la comida o la entregamos a los pobres. El tema es que había un dueño de eso y hay un juez. El dueño siente que le robaron la mercadería y que lo han destruido porque es un monotributista, es un pyme. Y el juez está esperando que le respondan lo que no le respondieron al Consejo Deliberante. Si el oficialismo cree que cerró el tema, se equivocó. Tiene un problema de lectura política y como lo dije también en este programa, el mayor problema es que parece que desprecian la administración pública o el acto constitutivo de lo público, que es muestren el papel y se terminó el asunto. El papel no aparece y el queso tampoco. La semana que viene estaremos haciendo quórum con ustedes en contacto directo y sin tapabocas. Veremos si tenemos para la próxima semana algún indicio, ya no por la vía institucional y política, sino por otro lado, a dónde fue ese queso que, créame, es bienvenido en comunidades en donde lo único que reciben es polenta, arroz y fideo. Chao, gracias por estar ahí.